Hola, buenas tardes. Pues ya, el workshop que muchos estaban esperando de PCR iba a estar presentado por la doctora Nidia Gari Paso Salazar, pero vamos a dar una pequeña semblanza de su trayectoria. Primero, bienvenida doctora, y bueno, la doctora Nidia Gari Paso Salazar empezó a hacer su servicio social en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas y ahí mismo empezó la tesis. En noviembre de 1996 obtiene su definitividad como profesora investigadora en el mismo departamento de microbiología. Para 1999 le otorgan el permiso por superación académica para realizar la maestría en biomedicina molecular en el CINESTAP IPN, en el Instituto Politécnico Nacional. A finales de 2010 inicia los estudios de doctorado, también gracias a un permiso por superación académica, y para el 2015 hizo su examen de grado para el doctorado en Ciencias de Salud y Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria Sur en la UNAM. Actualmente está adscrita al Departamento de Microbiología de la UAP y es parte de la planta académica de base del posgrado en Ciencias Químicas en el área de Bioquímica y Biología Molecular. Cuenta con el reconocimiento como profesora con el perfil PRODEP y es miembro del Padrón de Investigadores UAP. A lo largo de su vida laboral ha participado en la formación de recursos humanos con estudiantes en el programa de servicio social, prácticas profesionales, tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en la publicación de capítulos de un libro de virología, artículos de investigación y divulgación, eventos académicos, revisión de programas, movilidad de estudiantes y eventos de difusión. Doctora Nidia, muy grande su currículum, de verdad, muy bienvenida. Estamos muy emocionados por este workshop. Hola América, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Muchas gracias. Pues gracias a los organizadores de este workshop. Le agradezco en particular a América, tuvo a bien contactarme. Y la primera pregunta que yo le hice, bueno, ¿para qué tipo de público es? Entonces, me comentó que podía haber público de todo tipo, estudiantes, personas de diferentes edades, de diferentes áreas de trabajo. Entonces, ya nada más quisiera confirmar si más o menos son de esta área, del área biológica, o de plano va a haber por otro lado, para saber cómo me voy a manejar en la plática. Sí, no, sí, teníamos... la mayoría sí son de biológicas, entonces no se preocupe por esa parte. Ok, área biológica, ok, muy bien. La plática que corresponde, esta plática la dividí en 3 partes. Una que es la parte básica de lo que corresponde a el fundamento de la técnica. Y bueno, si son del área biológica, pues habrá cosas que les sean muy familiares. Solamente es para homogeneizar el punto de partida del cual vamos a empezar en la plática. Posteriormente vamos a hablar de la cronología de la aplicación de la prueba de PCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2, cómo se fue haciendo esto desde la pandemia y cómo se fue aplicando en nuestro país con toda la normativa que se debe hacer y puntualizando situaciones que es importante que personas tanto del área como de cualquier otro ámbito tengan claro, porque hay que ubicar cuál va a ser la utilidad de esta técnica y cómo vamos a manejar sobre todo los resultados. Ya platicaremos un poquito más de eso. Y finalmente, les mostraré algunos resultados de algunos casos clínicos para ilustrarles cómo se ve esta prueba. En el momento que ustedes quieran, bueno, me acabo de dar cuenta que dejan las preguntas al final. Si ustedes así lo creen conveniente, adelante. Pero estoy abierta que si en algún momento, justo cuando esté mencionando algo, ustedes consideran hacer alguna pregunta, yo no tengo inconveniente de mi parte, no sé de los organizadores. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Entonces, la conferencia o el workshop lo titulé Técnica de PCR, aspectos generales, alcances y limitaciones de la prueba. Esto es algo muy importante de tener en cuenta porque
si bien es cierto, la técnica de PCR es una técnica de alta especificidad, de alta sensibilidad, tiene sus limitantes y hay consideraciones técnicas que hacer para cómo voy a interpretar un resultado de acuerdo a lo que obtenga de una determinada prueba. Y bueno, lo vamos a enfocar a SARS-CoV-2, que en sí es el virus, aunque bueno, en el vecindario lo conocemos más como COVID-19, aunque COVID-19 es la enfermedad, y SARS-CoV-2 el virus que la causa. Durante la pandemia y en México. El nombre de una servidora y bueno, ya me presentaron, si en algún momento les interesa algún contacto, aquí están mis datos personales. De una manera más amigable para entenderlo, la prueba de PCR es una estrategia que me permite identificar y amplificar selectivamente una determinada secuencia genética. Vamos a imaginar que eso que quiero encontrar está escondido en una piscina de pelotas con muchísimos colores. Hay muchas pelotas de colores. Todas son pelotas y todas están en la misma piscina. Y resulta que yo quiero encontrar únicamente la pelota morada. Y solo hay una en medio de este mundo de pelotas de colores. Y además, cuando encuentre esa una, quiero producir mucho de esa pelota, pero solo de esa pelota. Y además, en particular, esta pelota tiene aquí una manchita blanca. No vamos a perder de vista esa parte para ir siguiendo cómo es que va a funcionar la PCR. Entonces, todas son pelotas y solo quiero encontrar una y está en un mar ahí donde hay varias, de la misma naturaleza. Ok. En sí, la PCR, bueno, el significado de las siglas es reacción en cadena de la polimerasa, pero es una técnica que permite la identificación y la amplificación de una determinada secuencia. Ok, ¿qué necesito para hacer eso? Requiero un par de iniciadores o primers. Yo les voy a compartir, tenía uno de mis integrantes de mi comité tutoral de revisión y uno de los sinónimos de iniciadores o cebadores o primers son cebadores. Se molestaba mucho y decía que eso no estaba bien, que no había que utilizarlo. Pero puede resultar una palabra muy práctica para entender por qué se denominan así. Si ubicamos lo que es un cebo, es una parte que me sirve para pescar algo que me interesa. Entonces, esto es la clave de dónde empieza la historia de la PCR. Son cebadores, iniciadores, son secuencias que únicamente se van a unir a la secuencia que me interesa. Únicamente van a poder pescar a esa pelota morada, aunque esté en medio de todas las demás. Además, vamos a necesitar una enzima que es la que se va a encargar de hacer muchas copias. Una vez que encontremos a esa pelota, ahora hay que hacer muchas copias. Eso lo va a hacer la enzima. Se van a necesitar equipos. Para el caso es un termociclador para hacer los ciclos y un sistema de detección de resultados. El sistema de detección va a depender de la técnica en particular que se vaya a utilizar o de la variante de la PCR que se vaya a utilizar. Ahora, la PCR como tal es una técnica de biología molecular. Y hasta antes, debo decirlo, que hasta antes de la llegada de la pandemia, ya se empezaban a implementar esta técnica para el diagnóstico de algunas enfermedades infecciosas. Digo, para investigación se han ocupado desde hace mucho tiempo, pero aplicado al diagnóstico clínico, no eran muchos los patógenos para los que se utilizaba esta técnica. Pero a raíz de la pandemia, toda la parte molecular vino a estar de moda. Tengo por ahí, debo compartirles, tengo un exalumno que en su momento hizo servicio social conmigo, ahorita está trabajando en Roche, y me comentaba, es que los biólogos moleculares salieron por debajo de las piedras, porque en este momento todo el mundo está queriendo hacer biología molecular para diagnóstico. Y entonces, para la parte de diagnóstico clínico, además, se deben hacer ciertas consideraciones que son incluir controles positivos y negativos
para que se pueda validar la calidad del procedimiento y sobre todo la aceptación de resultados, porque vamos a dar un resultado hacia un paciente. En investigación, bueno, el investigador tiene el resultado, sabe para qué lo va a aplicar, pero no va a entregarlo a un paciente. Y en el caso de la aplicación de la misma técnica para una parte de diagnóstico, hay varios controles que cubrir y más adelante platicaremos de esos controles. Ahora, hay que entender que el blanco es DNA y que ese DNA siempre va a estar en una muestra biológica. Llámese planta, llámese bacteria, llámese virus, llámese el origen que ustedes quieran, va a estar en una muestra biológica. Eso implica que en esa muestra, si bien yo busco una secuencia, como les decía hace rato, si bien a mí me interesa la pelota morada, en esa muestra hay otras pelotas, hay más del mismo tipo. Si lo aterrizamos esto a una muestra, precisamente, por ejemplo, en SARS-CoV-2, se toma una muestra de un exudado nasofaringeo y ahí va el genoma de la propia flora del paciente, el genoma propio del paciente. Y si nos acordamos que el tipo de las células que tiene el paciente, pues también vamos a encontrar genoma de la mitocondria del paciente, que es un organelo particular del paciente. Bueno, no del paciente, de cualquier tipo de célula eucariota. Y además, si anda por ahí, pues el genoma del virus. Pero todo viene de la misma muestra. Entonces, esa secuencia de DNA, esa fuente de DNA tiene varias secuencias y a mí solamente me interesa una. Lo que me va a ayudar a seleccionar esa una, pues van a ser precisamente los primers o cebadores. En esta imagen estoy tratando de ilustrar lo que corresponde a el DNA, que sabemos que es de doble cadena, y estas líneas que están aquí en morado serían las líneas que están delimitando la zona que a mí me interesa. La PCR sabemos que es una técnica que sirve para identificar, pero también amplificar. Y para poder hacer esa amplificación se requiere primero una parte básica que se llama un ciclo de PCR. Un solo ciclo se compone de 3 momentos, por decirlo así. Uno, desnaturalización, y para que seamos en un lenguaje sencillo, significa que las 2 cadenas del DNA se van a separar. Sabemos, y aunque no seamos del área, bueno, yo creo que se han visto muchas figuras de la doble hélice que está ahí bien complementada, está cerrada. Hay que abrirla primero. Entonces, eso es desnaturalizarla. Después viene el alineamiento, y esta es la parte clave de la PCR. ¿Quién se va a alinear o quién se va a pegar? Los primers o los cebadores. Como el DNA es de doble cadena, entonces necesitamos un par de primers. Uno para que se pegue a una cadena y otro para que se pegue a otra cadena. Aquí hay tecnicismos de polimerización, de orientación, de secuencias, a los cuales no vamos a entrar ahorita por el motivo de la plática, pero necesitamos un par de primers, solamente entender que es uno para cada cadena, porque estamos hablando de DNA. Después de que los primers se unen, entonces viene la extensión. ¿Quién está trabajando aquí? La enzima. La enzima que va a requerir ciertos componentes para que haga las copias exactamente iguales de la secuencia que a mí me interesa. Después de que termina este ciclo, entonces se van a empezar a obtener copias que tienen la misma secuencia de la cadena blanco original que a mí me interesa. Esto ocurre en un solo ciclo. Las siglas dicen reacción en cadena de la polimerasa. Esa parte de en cadena significa que estos ciclos se van a hacer de forma consecutiva y entonces, después de varios ciclos, vamos a tener la producción de una gran cantidad de la misma secuencia que a mí me interesa. Amplificar por PCR no significa hacer un pedacito chico y uno más grande. Significa producir mucho de lo mismo.
me interesa esta parte, los primers me van a ayudar a encontrar esta parte y después de cumplir estos ciclos se va a tener mucha producción, es decir, se va a aumentar la concentración de esta parte que a mí me interesa, de la secuencia blanco que a mí me interesa. Entonces pensemos que, por ejemplo, en este DNA, que pudiera venir de la muestra de un paciente, está ahí toda la fuente de DNA que vimos, que les mencioné hace rato, la de la flora, la del paciente, la del propio virus, la de la mitocondria, pero a mí solo me interesa esto. Entonces, cuando termina el proceso de amplificación, ya tenemos una producción mayor de la secuencia que nos interesa. En este caso, bueno, nos vamos a enfocar a lo de SARS-CoV-2, pero la clave son los primers que se ocupen. Y entonces eso me permite identificar y amplificar la secuencia que sea que a mí me interese. Esta es la parte básica de lo que es la PCR. Ahora, esto se debe hacer en una reacción. La PCR es una producción amplificada, una producción logarítmica de ácidos nucleicos que se hace en un tubo y con equipos. Y entonces, en ese tubo vamos a poner el molde, es decir, lo que extraemos de la muestra biológica, lo que sería, por ejemplo, de la muestra del paciente. Los cebadores o primers específicos para la secuencia que a mí me interesa. Y además, el resto de los componentes. Para no hacer los tecnicismos y hacerlo un poco más digerible, solo voy a decir que la parte del DNA y de los cebadores, esto es lo que es específico para cada prueba, esto es lo que es individual para cada reacción de PCR, se quiere aplicar con cualquier objetivo. Y además en la reacción deben ir más componentes que son las enzimas, los sustratos, los buffers, los iones adecuados, pero esos son comunes a todas las pruebas. Lo que hace la diferencia es el molde y los cebadores, es decir, ¿por qué eso? Porque el molde vendrá de cada una de las muestras que a mí me interesen y los cebadores son específicos para encontrar solo la secuencia que a mí me interesa. Cuando esto se prepara en un tubo, entonces se va a ir a un equipo que se llama termociclador y este es el que hace todos los cambios de temperatura de esos ciclos repetidos. En la diapositiva anterior, estas partes de los ciclos, en cada uno de estos pasos se echan a andar dos factores, temperatura y tiempo. Entonces, el equipo del termociclador tiene que estar haciendo esos cambios. Subir la temperatura a 96 grados, por ejemplo, 40 segundos, después la baja a 60 grados, la vuelve a subir a 72 y le vamos programando el tiempo. Y le digo, vas a hacer estos pasos, estos 3 pasos del ciclo, y esos 3 pasos los vas a repetir cierto número de veces, que son los ciclos en los que se va a hacer repetitiva para que se tenga la producción logarítmica del producto. En este sentido, debo decir que podemos tener dos diferentes tipos de termocicladores de acuerdo al tipo de PCR que se esté utilizando para la amplificación. Por un lado, podemos ocupar los termocicladores de punto final. ¿Y qué significa eso? Vamos a poder visualizar el producto hasta que todo el proceso de amplificación termine. Es decir, se prepara el tubo, se mete al equipo, se programa, se deja que pasen todos los ciclos y hasta que esto termine sacamos nuestro tubo y por una técnica que se llama electroforesis en gel de agarosa vamos a poder visualizar si el producto se generó o no se generó. Como esto es la amplificación por primers, si ya recordamos que los primers son los límites que están colindando la secuencia que a nosotros nos interesa, entonces sé el tamaño de lo que quiero producir y eso se visualiza en esta técnica. Y aquí tengo, por ejemplo, que en el carril que corresponde al número 1, es una muestra de referencia que es un marcador de peso molecular que no es otra cosa más que mezclas de fragmentos de DNA
que ya son de tamaño conocido. Esto se vende, te lo vende un fabricante, una casa comercial. Y del 2 en adelante son los productos de las reacciones de diferentes muestras. Y entonces, por ejemplo, aquí la muestra 2 y 3 me resultó positiva a la secuencia que estoy buscando. La muestra 4 no, la muestra 6 no, la muestra 8 no. Pero entonces se llama punto final porque únicamente se prepara la reacción, se mete en el termociclador y hasta que termina la prueba se puede detectar si se produjo o no. En el caso del punto final, el resultado solo es sí o no, está o no está. Así que sirve para detectar solo la presencia de una determinada secuencia. Otra variante de la PCR es la de tiempo real y entonces se ocupan equipos precisamente de tiempo real que tienen softwares que permiten detectar la generación del producto. Para no dejarlo así nada más al aire, en lugar de una electroforesis, lo que se hace es una curva donde se va midiendo la producción de lo que queremos amplificar. Más adelante vamos a explicarlo un poquito a más detalle. Pero esto es a partir del software que tiene el equipo y se llama tiempo real, eso sí lo podemos decir en este momento, que es porque permite ir detectando la producción de lo que quiero detectar justo en el momento en el que se está produciendo. Es decir, no tengo que esperar hasta que toda la reacción termine, sino justo cuando se está produciendo se va detectando ese producto. Por eso se llama tiempo real. Lo interesante de la reacción de amplificación por PCR es que después de varios ciclos, y dicen las malas lenguas, yo de veritas que sí les creo, nunca las he contado, pero no dudo de lo que dicen, que después de 30 ciclos podemos tener más de 1 billón de copias de la secuencia que a mí me interesa, porque el crecimiento es logarítmico. Si partimos de que el DNA tiene doble cadena, después de un ciclo tengo 2 copias de esa secuencia que a mí me interesa. Después de 2 ciclos tengo 4 copias, después de 3 ciclos 8 copias, es decir, la producción es logarítmica. Y después de 30 copias tenemos 1 billón. Para que tengamos una idea un poquito más clara, desde el momento, bueno, la idea que en su momento tuvo Kary Mullis, que es el autor o el inventor, el creador de la técnica de PCR, es antes de que existiera la PCR, ya habían técnicas que permitían la manipulación del DNA. Pero la cantidad de DNA que podemos obtener de una muestra biológica de manera directa está en el orden de los suspirogramos, de los imaginogramos, si me permiten decirlo así. Una copia podemos tener ahí. Pero eso no permite la manipulación y la detección de esa secuencia. Entonces, la llegada de la PCR permitió que la cantidad que se puede tener de una secuencia puede llegar a alcanzar el orden de miligramos, microgramos. Y quien trabaja biología molecular, cuando ya hablamos de eso es porque ya tenemos kilos de DNA para poderlo manipular. Entonces, esto sí puede ser detectado para saber si está o no está y en su momento cuantificarlo. Ahora, otra parte que es importante para que entendamos esta plática es la RT-PCR. Esto significa, prácticamente es lo mismo que la PCR, solo que tiene una diferencia técnica. Hay muchas otras diferencias, pero bueno, para esta plática vamos a entender que la diferencia técnica es que el punto de partida es RNA. Y entonces, antes de entrarle a la PCR, el RNA tiene que pasar primero por una reacción que se llama retrotranscripción. Es decir, que de RNA se forme DNA. Y después del DNA, ahora sí, por ciclos sucesivos, tengamos copias de DNA. El producto que se genera de cualquier tipo de PCR se llama amplicón, es decir, lo que se amplificó por medio de la técnica. Sí. Entonces, espero poder explicarme mejor.
Entonces, en este video vamos a ir viendo primero paso por paso cómo es el asunto. Si ustedes no lo ven o lo que estoy diciendo no es congruente con lo que están viendo, me dicen. Entonces, partimos del DNA y lo primero que va a pasar es la desnaturalización, es decir, se separan estas cadenas y posteriormente viene el alineamiento de los primers y después viene la parte de la extensión donde se va a formar esa cadena. Este fue el primer ciclo. Si vamos aquí al segundo ciclo, entonces va a volver a ocurrir la desnaturalización y se van a volver a alinear los primers y después se va a existir la polimerización. Nos vamos al tercer ciclo y estas flechas nos están señalando la producción de los primeros amplicones que empiezan a estar delimitados por la ubicación de los primers. Se alinean los primers y se va a amplificar. Y entonces podemos ver aquí cómo esta copia y esta copia que está aquí ya empiezan a tener el tamaño delimitado de los primers y estos son precisamente lo que llamamos el amplicón, que es lo que nos interesa. Bueno, y entonces así va a seguir la producción en cada ciclo. Podemos tener el ciclo 4, el ciclo 5 y finalmente la producción. Esto es importante, aunque aquí lo estamos viendo para lo que pasa en la reacción. Esto nos va a servir para entender lo que vamos a ilustrar posteriormente en tiempo real. Voy a ir aquí dándole clic a cada ciclo y vamos a ir viendo aquí el número de ciclo, las copias que se producen y las copias blanco. Entonces, vamos viendo cómo la producción de copias va siendo logarítmica después de cada ciclo. Les decía, del ciclo 1, 2 copias, del 2, 4 copias, en el ciclo 3 son 8 copias. Pero además, si vamos viendo en la parte de aquí abajo, vamos viendo cómo va siendo la curva de producción de acuerdo al ciclo en el que se va avanzando. Entonces, ahí voy. Vamos viendo cómo se va produciendo. Y vamos viendo cómo va aumentando el número de copias que se están generando. Acá este video nos va a permitir ilustrar hasta lo que es el ciclo 30. Realmente cuántos ciclos se pongan, eso va a depender de cada protocolo y de lo que se quiera establecer. Pero toda esta parte que está aquí significa la producción logarítmica del amplicón y va produciéndose más conforme van avanzando los ciclos. Entonces, esto sirve para ilustrar lo que va ocurriendo durante la reacción de PCR. Si estamos hablando de una PCR de punto final, termina de hacer la reacción, saco el tubo y lo que yo voy a analizar es lo que se generó hasta acá, hasta que se terminó el último ciclo. Entonces, en el caso de la RT-PCR es, digamos, lo mismo, solo que el punto de partida es el RNA y se va a copiar hacia cDNA y después van a pasar todos los demás ciclos de amplificación. También hay que decir que la PCR, sin importar si es de punto final, si es de tiempo real o cuáles sean las variantes, se puede hacer múltiple. ¿Esto qué significa? Que en la misma reacción se pueden obtener simultáneamente varios fragmentos. Esto también quiero que lo tengamos presente porque nos va a servir para explicar después cómo se aplica esto para SARS-CoV-2. Es decir, a partir de la misma muestra que nosotros obtenemos, utilizando diferentes primers, diferentes anzuelos para pescar diferentes secuencias, yo puedo amplificar al mismo tiempo
más de un fragmento. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Principalmente la ventaja es que es un ahorro de tiempo y podemos analizar simultáneamente más de un gen. Y esto se puede ocupar para el diagnóstico clínico de patógenos. Es muy, muy popular ahorita escuchar para SARS-CoV-2, pero se puede utilizar, por ejemplo, para zonas anatómicas donde la infección puede ser de múltiples etiologías, como el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto genital. Entonces, eso nos permite amplificar simultáneamente o detectar en la misma reacción varios patógenos. Las desventajas, pues, son más bien técnicas, porque esto se vuelve más costoso. También técnicamente es más difícil acoplar una reacción múltiple, pero es posible hacerlo. Ahora, en el caso de la PCR en tiempo real, o lo que se llama qPCR o cuantitativa, entonces, esta es una variante de la técnica que permite detectar y cuantificar los ácidos nucleicos justo en el momento en que se está o se están produciendo los amplicones, porque puede ser más de uno, como mencionamos, si fuera múltiple. ¿Qué es lo que permite detectarlos justo en el momento? Porque echamos mano de otro componente, además de los primers, que son las sondas. Las sondas es como otro primer, también debe ser complementaria a la secuencia que se está buscando, pero tiene una etiqueta que permite detectar el producto justo en el momento en que se está generando. Y esa etiqueta es un componente que emite fluorescencia. Y vamos a partir de algo muy simple. Entre más amplicón se produzca, mayor será la señal de fluorescencia. Vuelvo aquí a agarrar mi modelo de la pelota morada. Los primers, solamente los primers me sirven para pescar a la pelota morada. Si yo ocupo PCR de tiempo real, la sonda vendría siendo aquello que me permite detectar la pelota morada porque lo que encuentra es esta mancha blanca. ¿Sí? No solo que está la pelota morada, sino siguiendo la mancha blanca puedo detectar justo el producto cuando se está generando. Ahora, algo muy importante y de mucho cuidado para la parte clínica es, primero tengo que extraer los ácidos nucleicos de la muestra en cuestión. Y aquí casi pedimos que sea bueno, bonito y barato, que cumpla con todas estas cosas, que me dé un buen rendimiento, es decir, que tenga una concentración alta, que no esté degradado ese ácido nucleico y que no tenga contaminantes. Miren, esto es muy importante. Tuve la oportunidad de estar procesando muestras de pacientes en un laboratorio clínico y comparamos métodos de extracción. No voy a decir marcas, pero la diferencia entre los métodos podía hacer que una muestra te diera positiva o te diera negativa. Y era la misma muestra del paciente procesado con el mismo equipo, con los mismos reactivos para PCR en tiempo real. La diferencia era nada más la manera de extraer la muestra. Y entonces, esto sí hace una diferencia, porque si tu manera de extraer la muestra no te permite tener estas tres condiciones, puedes estar dando un falso negativo. Porque podemos estar utilizando un método de extracción que no me dé la calidad adecuada para obtener el DNA o RNA de la muestra en cuestión. Entonces, eso hace mucha diferencia y puede alterar el resultado de lo que estemos entregándole a un paciente. ¿Por qué es importante? Porque la presencia de componentes que pueden inhibir los métodos moleculares pueden bloquear ese resultado y que entonces terminemos dando, como les decía, un falso negativo.
hay diferentes tipos de inhibidores de acuerdo a el origen de la muestra. Es decir, esto no solamente es para muestras nasofaringeas para SARS-CoV-2, hay muchas otras muestras que pueden tener inhibidores que nos lleven a dar un falso negativo en las muestras. En el caso de la PCR de tiempo real, les decía que esa sonda que me permite detectar el producto va a emitir una fluorescencia. Aquí abajo podemos ver el número de ciclos y los equipos para detectar por PCR en tiempo real. Tienen softwares que permiten ir midiendo la señal de fluorescencia conforme va apareciendo. Entonces, tenemos la formación de una curva. Si recuerdan esto, es muy similar a la curva que les mostré hace rato en la amplificación por PCR, solo que la diferencia es que en lugar de ver si el producto se generó hasta acá, hasta que termine la reacción, se va midiendo la intensidad de fluorescencia en cada uno de los ciclos que se van produciendo. Y entonces, esta parte donde está la producción logarítmica es la que permite detectar el producto justo en el momento. Los primers permiten encontrar la secuencia que me interesa. La sonda permite revelar en el momento que se está produciendo y cuantificar el producto que se está generando en el momento de la reacción, sin tener que esperar hasta que termine esta reacción. Como la cantidad de fluorescencia es directamente proporcional a la cantidad del amplicón producido, eso hace que la técnica sea cuantitativa. Y entonces me permite hacer ciertas comparaciones según el objetivo que se tenga de la prueba en cuestión. Ahora, vamos a platicar un poco de la cronología del diagnóstico de COVID-19 o del SARS-CoV-2 durante la pandemia y en México. Entonces, ya viendo de qué se trata la PCR, de qué se trata la PCR en tiempo real, resulta que, miren, estas imágenes que les estoy presentando son de protocolos que el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, que es la entidad epidemiológica oficial en México para hacer todos los monitoreos de enfermedades, tuvo que hacer para poder afrontar el diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país. Primero quiero decir, bueno, este es un archivo que, bueno, como pueden ver aquí, es de 23 hojas, no voy a poner todas, solo la parte que nos interesa para esta parte del diagnóstico. Esto, fíjense, estoy hablando de enero del 2020, significó el camino que el INDRE tuvo que hacer para poder implementar el diagnóstico en nuestro país. Primero es para hacer una RT-PCR en tiempo real, para detectar el virus en cuestión. ¿Cuál era el propósito de esto? No generar, más bien era una transferencia de técnica, de tecnología, para poder implementar el diagnóstico en nuestro país. Aquí abajito está el principio del método y esta es la que sigue. Fíjense cómo aquí subrayé las partes importantes para explicárselos. El protocolo con el que se empezó en México es el llamado Protocolo de Berlín. Como ven aquí en la parte que está subrayada, fue un protocolo que se generó por varias universidades
y con la colaboración de algunos países para poder tener una manera de diagnosticar al virus. Debo decir que a nivel mundial hubieron protocolos que se ofertaron, que se crearon, y si ustedes visitan la página de la Organización Mundial de la Salud, van a encontrar protocolos que vinieron de China, que estaban en Japón, que estaban como el protocolo de Berlín, había protocolos de Italia, había protocolos de Canadá, incluso había protocolos que no utilizaban PCR en tiempo real, y muchos de ellos es importante ubicar a nivel mundial, que por ejemplo en México tenemos la fortuna de poder contar con laboratorios ya sea del gobierno o privados que pudieron implementar esta metodología de PCR en tiempo real. Pero a nivel mundial no todos están así. Entonces, hay diferentes países en el mundo donde no hacen tiempo real, donde solamente hacen punto final. Hay otros donde ni siquiera hacen diagnóstico molecular, solo se hace diagnóstico por serología. Y entonces esto era el contexto mundial. Entonces, de la OMS, la tecnología llegó al INDRE y primeramente esto tenía la intención de transferir la tecnología del INDRE a los laboratorios estatales de salud, es decir, a la parte gubernamental. Y venía bien establecido, inclusive, la casa comercial, las sondas que se tenían que ocupar, hasta el equipo de tiempo real que se tenía que ocupar, porque prácticamente fue recibir una receta de la Organización Mundial de la Salud, probarla, validarla por el INDRE y que el INDRE fuera la cabeza que transfería la tecnología a los laboratorios estatales de salud. Estamos aquí ubicados en enero del 2020. Hay que tener en cuenta que el primer caso fue en diciembre de 2019. Ahora, esta transferencia de tecnología, como les decía, implicaba decirle a los laboratorios hasta los equipos que tenían que utilizar. Acá, por ejemplo, podemos ver que está indicada hasta la marca comercial de las cabinas de seguridad, de las micropipetas, y debo decir que Eppendorf es una marca bastante cara de micropipeta, muy buena, confiable, muy buena, pero cara. Pero era prácticamente así se tiene que hacer con este equipo, con estas pipetas, prácticamente con estas puntas, siguiendo este protocolo. Y hasta los reactivos, ¿sí? Por ejemplo, este es de Invitrogen y el equipo de Applied Biosystems. Entonces, así, tenía que ser así la transferencia de tecnología. En un principio, este protocolo, y va a ser el único protocolo en el que ustedes van a poder tener acceso a la secuencia de los primers que se utilizaron, porque eso viene del INDRE. Este protocolo se transfirió a los laboratorios estatales de salud y a laboratorios privados que se interesaron en ofertar el diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR en tiempo real. La inversión fue, pero tremenda, pero muchos de los laboratorios entendieron que o invertían o se quedaban fuera de la posibilidad de ser competitivos para hacer el diagnóstico. Implicó que fueran a una capacitación al INDRE, que el INDRE mandara personal a los laboratorios para validar que todas sus instalaciones cumplieran con las especificaciones de bioseguridad, de los equipos,
de que se estuvieran ejecutando bien los procesos y entonces emitió un oficio de reconocimiento a cada uno de los laboratorios que cumplieron con esta parte. Y se podía buscar la lista de laboratorios autorizados, donde podían encontrar ustedes, en primer lugar, laboratorios estatales de cada uno de los estados del país y cada uno de los laboratorios particulares que hubieran cumplido con esos requisitos. Eso fue una labor titánica para el INDRE. Tan es así que entonces empezó a darse cuenta que iba a ser rebasado y empezó a buscar otras alternativas. Y entonces, miren, estas son capturas de pantalla de lo que, si ustedes pueden hacer el seguimiento metiéndose a la página de la Secretaría de Salud y en específico del INDRE, viendo diagnóstico de COVID, fíjense cómo dice, desde el 28 de febrero del 2020, el INDRE inició el proceso de evaluación de estuches comerciales. Es decir, los fabricantes de las casas comerciales empezaron a desarrollar kits de diagnóstico, ¿sí? Y el INDRE fue la instancia oficial para darles la palomita de visto bueno a esos kits de diagnóstico. Normalmente, debo decir, normalmente este no es el curso que siguen los kits que se van a aplicar con fines de diagnóstico. Pero la situación de emergencia de la pandemia así lo requirió. Entonces, fíjense, aquí hay un comunicado del 11 de febrero del 2021, pero donde el INDRE dice, recordamos que desde el 17 de abril del 2020 ya no es necesario que los laboratorios privados aparezcan en el listado de laboratorios. Y esto es algo muy importante, esto que está aquí en el recuadro. Para eso se requirió capacitación, seguimiento, lo cual implicó una inversión de tiempo y trabajo por parte del personal del INDRE, que fue insostenible una vez que se declaró la fase 2 de la pandemia. Y estamos hablando por ahí de fines de abril, principios de mayo del 2020. Entonces, el INDRE se vio rebasado, de manera que, ok, no puedo capacitar a todos los laboratorios privados, que además no es la función del INDRE, pero al ser la instancia gubernamental encargada de la vigilancia epidemiológica de México, tenía la responsabilidad de garantizar que el diagnóstico cubriera todas las cuestiones de calidad. Y entonces lo que hizo fue valida los kits y entonces propone a los laboratorios privados usar kits comerciales que ya hubieran sido autorizados por ellos. De manera que mientras ocupen esos kits comerciales ya no necesitaban el reconocimiento del INDRE. Ok. Y entonces ustedes pueden meterse a la página del INDRE y van a ver evaluaciones, importante esto, provisionales en apoyo a la emergencia. Estamos viendo ya 26 de julio del 2021 y ustedes pueden meterse a la página del INDRE y van a encontrar el listado de pruebas moleculares ya autorizadas para que cualquier laboratorio, mientras compre un kit que haya sido autorizado por el INDRE y sus condiciones de bioseguridad permitan garantizar que el procesamiento de las muestras se están haciendo bajo las normativas de calidad y de cuidado para la bioseguridad, entonces se le permite hacer ese diagnóstico. Y entonces van ustedes a encontrar cosas así, van a encontrar un link del listado de pruebas moleculares y va a salir una lista grande como esto. Y aquí hay cosas en las que quiero llamar su atención. El mercado se abrió.
todas las pruebas que querían ser implementadas en México debían tener la autorización del INDRE. Miren, lo que es el protocolo de Berlín, dice aquí número de catálogo, por eso no está disponible comercialmente, porque fue una implementación institucional. Todos los demás tienen el nombre comercial que le haya puesto el fabricante. Aquí vamos a tener el fabricante y el número de catálogo para que cada quien se despachara con el equipo que quisiera. La parte que quiero llamar su atención aquí es, todas son RT-PCR en tiempo real. Todas son para SARS-CoV-2, pero no todas van sobre el mismo blanco. Aquí podemos ver que unas van para el gen E, otros van para el gen RPRD, otros van para hacia todo el genoma, otros para el gen N, otros para un marco de lectura, otra zona que así se llama en el SARS-CoV-2 o RF1A, B, y además no todas tienen la misma sensibilidad. Esto es importante porque cuando un paciente va al laboratorio, pide una prueba de PCR para SARS. Y el paciente cree que con que diga PCR para SARS, todos los laboratorios hacen lo mismo, todos detectan lo mismo y todos los equipos tienen la misma sensibilidad. No es así. Entonces, son cosas en las que hay que tener cuidado. Y para entenderlo, ahora sí que, ¿quién es el SARS-CoV-2? Bueno, pues es un virus envuelto, es un virus de RNA, ¿sí? Precisamente porque su genoma es de RNA, es por lo que se ocupa RT-PCR. Tiene un genoma que está aquí en el mapa, y esto se los pongo para que nos demos cuenta que hay diferentes blancos que pueden ser detectados y todos son de SARS-CoV-2. Podemos encontrar el de la proteína S, el de la proteína N, podemos encontrar el del ORF1A. Y también es importante entender que SARS-CoV-2 es un coronavirus, pero no es el único coronavirus. Entonces, la prueba debe ser altamente específica y esa es la parte que fue responsabilidad del INDRE, asegurar que esa prueba fuera útil para hacer un diagnóstico de SARS-CoV-2. No sé cómo voy en tiempo, porque me gustaría presentarles algunos ejemplos de casos para que viéramos el resultado. ¿Voy bien? ¿O de cuánto tiempo cuento todavía? Todo bien, doctora. Puede continuar. Gracias. Bueno, entonces ahorita voy a presentarles algunos casos de SARS-CoV-2 diagnosticados por RT-PCR. Pero antes de entrar a la parte del diagnóstico, es importante explicarles, decía en el principio de la plática, que para el diagnóstico clínico, algo importante son los controles. Antes de leer el resultado de la muestra de un paciente, debo leer el resultado de los controles para hacer algo que se llama validación. En la prueba, independientemente de cuál sea la casa comercial, de cuál sea el blanco molecular que se esté detectando, independientemente de eso, hay un control positivo. Les voy a poner el ejemplo de un kit que detecta el gen de la polimerasa del SARS y un gen interno que se llama RNA-SAP. Vamos a entender que cuando digo un gen interno, este corresponde a una secuencia propia del paciente. Es decir, puedo tener un paciente que tenga SARS y me debe dar para SARS y para el control interno. Puedo tener un paciente que no tenga SARS
pero el control interno me debe dar. ¿Por qué decimos que me debe dar? Hace rato hablábamos de lo importante que es la calidad de la muestra que se extrae directamente de lo que tomamos del paciente. El resultado, que el control interno me dé positivo, implica que la calidad de mi muestra cumple con las especificaciones requeridas. De ahí a que tenga SARS, eso es otra cosa. Pero si la muestra no me da positivo a este control interno, yo no puedo validar, porque eso significaría que mi muestra no cumplió con la calidad adecuada. Entonces, entendámoslo así. Puedo tener una muestra con calidad que sea o no positiva a SARS. Cuando hablamos de los controles, entonces vemos curvas como este tipo. Entonces aquí, este es el control para RNasa. Digamos que esta es la gráfica que me da el software del equipo. Y en este caso, este es el control para SARS. Y aquí está la curva para el control de SARS. Cuando yo veo esto, empiezo a cumplir una parte de la validación, que es que el control positivo, es decir, control, no es muestra, no tiene nada que ver aquí el paciente, que el control positivo me amplifique. Por otro lado, tengo que validar también el control negativo. El control negativo para las pruebas moleculares es agua. Y esto lo estoy ilustrando aquí con esta flecha. Es esta parte que está en esta línea morada. ¿Por qué es así? Porque no debe amplificar. Esta curva para nada debe levantar. Es agua. Si yo llego a tener una amplificación con agua, eso significa contaminación. O sea, no, en el agua no hay nada, pues. Entonces, si tengo una amplificación, eso fue contaminación. Y si el control negativo amplifica y eso indica contaminación, quiere decir que la contaminación se pudo arrastrar al resto de las muestras y entonces dar ahora un falso positivo. De manera que para validar, el control negativo me debe salir planito, cero, no debe amplificar nada. Y la curva de los controles positivos me debe dar. Ahí estoy validando. También me deben dar los controles internos de cada una de las muestras de los pacientes. Aquí, por ejemplo, les presento una gráfica de una corrida que se hizo para varios pacientes. Cada una de estas curvas pertenece a cada una de las muestras de los pacientes que se corrieron ese día con respecto al control interno. Entonces, aquí de todos los pacientes me debe amplificar. Si no, no cumplen con la validación. Cuando yo ya leí control positivo, control negativo y controles internos, la corrida, es decir, el procesamiento de todas las muestras de ese día, la puedo validar. Y entonces estoy lista para leer las muestras de los pacientes. Y en el caso, aquí les pongo una gráfica como ejemplo de muestras positivas a SARS con diferentes CT. Ok. ¿A qué me refiero con el CT? En la prueba de PCR tiempo real, CT son las siglas en inglés de Cycle Threshold, que no es otra cosa más que el ciclo a partir del cual se empieza a detectar la señal de fluorescencia. Es decir, el ciclo a partir del cual la producción del amplicón ya es suficiente para que la sonda emita esa fluorescencia y se pueda detectar. Entonces, hay algo muy importante que entender en esto. La carga viral que pueda tener una muestra está relacionada con el ciclo de amplificación en el que empieza a aparecer y es inversamente proporcional. Es decir,
Si el valor de CT de una muestra es más bajo, significa que la carga viral que tiene ese paciente es más alta. ¿Sí? Si regresamos a la parte de la pelota morada, significaría que no solamente, y que cada pelota fuera una copia, significaría que el paciente no tiene una copia nada más, que tiene más copias de esa secuencia del virus y por eso el resultado de su muestra es que pudo amplificar antes. Había mucha carga viral y entonces la amplificación empieza antes. Cuando la carga viral en la muestra del paciente es menor, la producción también se va a dar, pero va a necesitar más tiempo y por eso va a aparecer en ciclos más adelantados. Entonces, el valor de CT es el valor del ciclo en el que se empieza a detectar la producción. Entre más bajo sea ese valor de CT, mayor es la carga viral. Para que tengan una referencia, esta curva que está aquí en rosa, esta pertenece al control positivo y, por ejemplo, esta curva que está en amarillo es de un paciente. Bueno, las otras tres son de pacientes. Entonces, el paciente en este caso, el paciente de esta muestra, tenía una carga viral mayor incluso del control positivo. Generalmente estos son pacientes que llegan con síntomas fuertes y por eso su curva de amplificación empieza en valores de CT más bajos. Para validarlo, debo ver que el resultado de esa muestra me dé positivo en los controles internos. Y les decía, para validar toda una corrida, necesito ver que todas las muestras de los pacientes me amplifiquen en los controles internos. Ya si son positivas o no a SARS, eso es otra cosa, pero me deben dar positivos a los controles internos para que yo dé como válida la corrida. Y les voy a presentar algunos casos. Por ejemplo, un caso familiar. Fíjense que este caso fue de una familia donde papá, mamá y habían dos hijos. Papá, mamá y uno de los hijos tenían síntomas y habían dado positivos a la prueba de antígeno. Pero este otro hijo no había dado positivo a la prueba de antígeno y tampoco tenía síntomas, pero la familia, con los resultados que había tenido de la PCR, decidió que aunque ese hijo no tuviera síntomas, también se iba a hacer la prueba de PCR. Y resulta que salió detectado. Aun cuando no tuviera síntomas y aun cuando hubiera dado negativo en el antígeno. Eso significó que la convivencia familiar con las personas que eran positivas a el virus, pues había hecho que este hijo, a pesar de no tener síntomas, sí tenía presente el virus. Y ahí es un ejemplo donde es muy útil la aplicación de la PCR. Se tenía que validar con el control interno, tiene amplificación y esto fue válido. Aquí tengo el otro caso, este es un caso individual, fíjense, un paciente que resultó positivo al antígeno en esta fecha, el 1 de julio, ¿sí? Al antígeno. 2 días después decide hacerse la PCR. Aquí tenemos la fecha, porque ven que no les estoy inventando, esta es la fecha que aparece en el software del equipo. 2 días después se hace la PCR y el paciente resulta positivo con un CT de 29 y antígeno positivo. Fue válido de acuerdo a los resultados del control interno de la primera PCR y este mismo paciente 13 días después se vuelve a hacer la prueba de antígeno y resulta negativo. Pero se repite una segunda PCR 14 días después de la primera.
y su CT ya está en 35. Es decir, en la primera, cuando fue positivo antígeno, dio un CT de 29, pero en la segunda dio un CT de 35. Finalmente seguía siendo positivo, que bueno, antes de eso, bueno, al finalizar voy a hacer una aclaración. Seguía siendo positivo, pero ya estaba saliendo de la infección. Sin embargo, el hecho de dar positivo en la PCR se tiene que reportar, porque no en todos los casos podemos tener acceso al historial del paciente, como aquí en este caso fue un paciente que las pruebas de antígeno, las 2 pruebas de PCR, se las hizo en el mismo laboratorio, entonces el laboratorio tiene acceso al historial de ese paciente, pero no en todos los casos es así. El control interno de la segunda PCR también resultó adecuado y entonces se pudo validar el resultado. Y hay que ubicar cuál es la utilidad de cada una de las pruebas. Aquí es una combinación de lo que serían las pruebas rápidas, como la detección de antígeno, los momentos en los que son útiles y la interpretación que se le puede dar. Aquí debo decirles algo importante. Para hacerlo más práctico manejé esto de positivo, pero eso no es correcto. El reporte de un paciente que tiene SARS-CoV-2 se debe reportar como detectado. ¿Por qué? Si se acuerdan en la tabla que les presenté de las pruebas que fueron autorizadas, los kits comerciales que fueron autorizados por el INDRE, hay diferente número de sensibilidad por diferentes números de copias. Pero pongamos un ejemplo. Si un equipo tiene una sensibilidad de 10 copias, por ejemplo, y el paciente llega con 8, no va a ser detectado, lo cual no significa que no tenga SARS, solo que la prueba no tiene la sensibilidad para detectarlo. Por eso no se debe reportar como positivo o negativo, sino como detectado o no detectado, porque la prueba de PCR en tiempo real es una prueba de detección de ácidos nucleicos. Y entonces, si la carga que tenía el paciente está por debajo de la sensibilidad, es solo eso, estuvo por debajo de la sensibilidad. No significa que no sea portador del virus. Eso por un lado. Por otro lado, otra consideración que hay que hacer es casos como da positivos a la PCR, pero el paciente no tiene síntomas, a lo mejor se enteró de rebote, como el caso que les dije del hijo que no tenía síntomas, pero el resto de su familia sí. Y él sin pena ni gloria estaba pasando la infección, pero resulta positivo a la PCR. Entonces, hay casos donde es difícil saber cómo se va a manejar al paciente, pero eso compete exclusivamente al médico. El resultado del laboratorio es, encuentra ácidos nucleicos en la muestra, se debe reportar como detectado. Será responsabilidad del médico cómo interpreta esa prueba y la aplicación que le dé para el manejo del paciente. Es por eso que ya últimamente a lo que se le está dando más peso, sobre todo en pacientes que tengan síntomas, es en la detección del antígeno. ¿Sí? Detección de anticuerpos ya no son tan útiles porque precisamente se van desplazando por PCR en tiempo real, aunque sí nos pueden dar una idea de si hubo contacto o no con el virus. Esa sería el contenido de la plática y bueno, estoy a la disposición para las preguntas que tengan y gracias por su atención.
Pues muchas gracias, doctora. Creo que a todos nos quedó muchísimo más claro esta, esta técnica para no ir también en blanco, ¿no? Y a veces muchos de los presentes creo que ya por prácticas, por servicio, aplican pruebas, pero creo que es importante también comunicarlo, ¿no? Al paciente. Y bueno, de las preguntas, no veo las preguntas todavía, ¿verdad? Bueno, si quieren hacer preguntas, pueden levantar su mano y pueden hacerlas directamente a la doctora o pueden dejarlas en el chat y se las leemos a la doctora. Entonces, pues a ver, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Yo con mucha confianza, por favor. Sí, con mucha confianza. Entonces, adelante, por favor. Creo que Alison quiere Alison. hacer una pregunta. No preguntas, sino tal como comentario. Quisiera decir que realmente no tengo preguntas porque fue demasiado clara, doctora Nidia. Entonces realmente no puedo preguntar de algo que me quedó muy, muy claro. Muchas gracias. Sí, fue muy buena su explicación y su plática. En lo que se Porque juntan más existen, preguntas. hablaba de estas pruebas, ¿no? De estas pruebas kit. Actualmente son las que se están vendiendo. He visto que las están vendiendo y las hacen y, por ejemplo, en empresas grandes es como bueno, a mis trabajadores les hago eso para, para rápido, ¿no? Para no pagar los 900 pesos, ¿no? A comparación de una prueba kit que son 120, 200 pesos. Entonces, personalmente sí me queda un poco de duda de qué tan fiable es hacerlas, por ejemplo, en un momento, no sé, mañana, en preferencia de laboratorio completamente, con todos los pasos, con toda la seriedad, ¿no? Por ejemplo, pruebas Abbott, que hablando ya de marcas. Ok. Híjole, lo que pasa es que hay que ubicar qué tipo de prueba voy a utilizar de acuerdo a lo que quiero y principalmente por qué lo estoy haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, si vaya otro ponente después y me paso de tiempo, me dice. Estuvimos dándole servicio a una empresa que el protocolo le pedía hacer pruebas de PCR. Y varios de sus trabajadores resultaron positivos a PCR, pero no tenían síntomas, no habían convivido con, o por lo menos que no supieran ellos de haber convivido con personas positivas al virus. Y ellos estaban bien, no tenían fiebre, tos, resfriado, nada de eso. Pero el simple resultado de que saliera positivo por PCR, bueno, detectado por PCR, hacía que el trabajador no pudiera regresar a su empleo. Entonces, fue un problema para la empresa porque varios empleados estaban dando detectados por la prueba de PCR. Y aquí es una parte donde hay que ubicar dónde es la utilidad de esa prueba. PCR es una prueba de alta sensibilidad y de alta especificidad que detecta ácidos nucleicos, no forzosamente viabilidad, no forzosamente virus viables. Puede ser una persona que apenas está empezando, puede ser una persona que ya esté saliendo de la infección y con que tenga trazas de ácidos nucleicos del virus, va a dar detectado por PCR, precisamente por la sensibilidad. Pero si la carga viral es baja, eso no significa que se vuelva un punto de contagio para las demás personas. Ahora, yo le comentaba al responsable de esa empresa, digo, yo sé que tienen sus protocolos, pero yo les sugiero que mejor les haga antígeno. Porque una persona que sale positiva al antígeno, ahí sí se puede manejar como positivo o negativo, una persona que sale positivo al antígeno definitivamente tiene una infección activa. Y claro que sí se vuelve un foco de infección y es un criterio para
irse a aislamiento, porque nosotros vimos que persona positiva al antígeno siempre da positiva PCR, pero positivas a PCR no siempre daban positivas a antígeno, como el caso que vimos de la persona que se hizo 2 PCRs con 14 días de diferencia y cuando ya iba saliendo seguía siendo detectado por PCR, pero el antígeno ya no daba. Entonces, esas son consideraciones que hay que hacer. Pero estoy hablando del tipo de prueba, PCR o antígeno, sin importar la marca comercial. Ahora, si nos vamos a la marca, sí. Así como hay un listado de pruebas en el INDRE para kits comerciales para tiempo real, hay un listado de pruebas aprobadas por el INDRE para pruebas de antígeno, lo que conocemos por pruebas rápidas. Y, por ejemplo, la que me dijeron, Abbott o Roche, son las que tienen el mayor nivel de sensibilidad y especificidad. Su sensibilidad y especificidad anda arriba del 98%. Entonces, no sé si me explico. Una cosa es el tipo de prueba que se vaya a hacer, PCR o antígeno, y otra muy aparte es dentro de una misma prueba, la sensibilidad que tenga, y ahí sí depende de la casa comercial. Pero cada prueba está detectando diferente cosa y se debe interpretar de manera distinta su resultado. Ok, me queda muchísimo más claro porque sí, bueno, personalmente he visto esa situación de que hacen esas pruebas para salir, ¿no? Para, como dice protocolo, de necesito a mis trabajadores hacerles estas pruebas porque me lo están pidiendo, ¿no? En todos lados. Y bueno, ya salieron las preguntas y tenemos Adelante. la primera Mientras de Lilia mientras Ibe. ustedes me digan que tengo tiempo. Ah, no, ya es lo último, ya para terminar con lo bueno también. No se Nos preocupe, pregunta, doctora. Todavía tenemos 10 minutitos de pura pregunta. Ustedes díganme. sí, nos comentan, ¿qué se recomienda más en cuanto a, bueno, a la facilidad y simplicidad? ¿Qué pruebas se recomienda más, PCR o antígenos? Ok, te voy a contestar como 2 facetas de mi vida. Como química, como doctora en el área de biología, te voy a decir PCR. Porque es más sensible, porque permite detectar un caso a tiempo, porque me permite tomar medidas oportunas, porque me permite aislar a un paciente si así lo requiere. Pero sobre todo, si tengo el acceso al historial del paciente, sí, definitivamente yo haría PCR. Pero ahora te voy a contestar desde el otro punto de vista, como mamá, como hija, como familia. Una de mis hijas resultó detectada a SARS-CoV-2 y negativa al antígeno. Ya tenía síntomas. El hecho de haberle realizado la prueba de PCR permitió aislarla a tiempo y dar un tratamiento que fuera oportuno y afortunadamente eso se pudo manejar en casa. Entonces, sí, se la pasó mal, con un poco de fiebre, dolor general, pero se pudo manejar en casa, no se requirió una atención médica mayor. Y eso permitió hacer un manejo oportuno. Como hija, mi papá resultó positivo al antígeno y nunca tuvo síntomas. De hecho, mi hija me decía, es que mi abuelito le fue mejor que a mí, no tuvo síntomas, estuvo aislado por el hecho de ser positivo al antígeno, pero pues solo sabíamos que tenía SARS porque dio positivo al antígeno, pero el Santo Señor nunca tuvo síntomas, no se complicó, igual se manejó en casa, sí estuvo aislado, pero no hubo más. Entonces, considerando esas dos cosas, muchas veces tiene que ver la cuestión económica. Una prueba de antígeno definitivamente va a ser más económica que una prueba de PCR. Así que si quiero tener un control de
trabajos, de fiestas, de convivencia, lo más adecuado sería hacer antígeno. Pero si tengo una historia familiar donde yo quiero ver si una persona salió positiva y los demás que conviven con él pudieran dar positivos o no para hacerlo de manera oportuna, sí sería mejor hacer RT-PCR. Entiendo que vienen las cosas económicas y también podemos tener los otros extremos. Digo, pudimos tener nosotros en el laboratorio familias completas de 6 integrantes y entraron en la paranoia y sí, en el pánico y todos venimos a hacernos PCR y dicen, no, ok, está bien, tú lo quieres saber, puedes si tienes el dinero para hacerlo, adelante. Entonces, son muchos factores a considerar. Pero cerrando, si queremos tener un poco más de control en situaciones donde vamos a tener una convivencia con un mayor número de personas, es más útil un resultado como antígeno. Si quiero saber cómo está la diseminación en mi núcleo de convivencia, porque supe que alguien fue positivo y yo tengo la duda de si lo adquirí o no, PCR. Entonces, esas serían las consideraciones a hacer. Sí, creo que sí, toda la razón. Depende de la consideración, igual va a ser importante la decisión que se tome. Y tenemos otra, otras dos. Dice, doctora, ¿en qué varía el precio de las pruebas PCR? Ya que dependiendo del laboratorio son el precio, ¿esto tiene una influencia en el resultado? En el resultado definitivamente no. Definitivamente no. Híjole, en el precio sí. Debo decir que, por ejemplo, cuando se implementó el protocolo de Berlín, que les decía que era para los primeros laboratorios privados interesados, la cantidad de material de todo tipo, las campanas de flujo, las puntas que se utilizaban, las placas para hacer la determinación, se iba casi a 4 corridas por muestra para validar el resultado. Entonces, eso, pues obviamente lo hacía más caro, por un lado. Por otro lado, la inversión que se tenía que hacer porque no era económico. No es económico, de hecho. Conforme ya se fue haciendo más accesible al usar estuches comerciales, la prueba se fue haciendo más económica. Yo supe de pruebas por ahí de enero, febrero, que se estaban pagando hasta en 8,000 pesos por prueba de PCR en tiempo real. Y además porque como estaba al principio de la pandemia, había que detectar sí o sí un paciente tenía, sin importar, y además no había vacunación, etcétera. Entonces la importante era PCR. Conforme esto se fue haciendo con más demanda, el costo fue bajando. Y también tiene que ver la carga de trabajo que tenga el laboratorio. No voy a decir nombres, pero hay laboratorios que llegaron a procesar 1,000 muestras al día. Eso significa que tuvieron que implementar automatización y hay laboratorios que tienen robots para hacer el procesamiento de las muestras y eso les permite sacar 1,000 muestras al día. La inversión es mayor, pero el costo por la demanda se va reduciendo. Dependerá, ahora sí que como dicen, según el sapo es la pedrada, si el laboratorio tiene menos demanda, pues no va a pensar en automatizar. Un laboratorio que automatice es porque tiene más demanda y entonces puede reducir sus precios. Un rango estará en desde 1,000 pesos hasta 5,000 pesos según se deje pedido el laboratorio. Pero que influya eso en el resultado, no. Mientras el laboratorio cumpla con las normas de bioseguridad, con kits comerciales, con la validación de controles, sus resultados son completamente confiables. Creo que queda totalmente resuelta la duda, porque sí es algo que también, ya me acordé que sí tenía ahí también en la duda. Tenemos la última, creo,
me parece, de César Garrido. Dice, doctora, muchas gracias, fue una excelente ponencia. Una pregunta, ¿a qué se debe que en la prueba de antígenos salga un resultado negativo y en la PCR salga detectable? Porque me regreso aquí, mira, a ver si puedo. Ya se cansó mi computadora, ya no quiere trabajar. Ya no. Quería aquí, a la tabla. La detección de antígeno te puede resultar positivo desde 7 días posteriores al contagio. Entonces, si pescamos a un paciente antes de esos 7 días, me va a dar negativo al antígeno, pero el virus ya lo tiene. Pero si le hacemos una prueba molecular que tiene una alta sensibilidad de 5 copias, 10 copias, eso nos va a hacer que el paciente salga detectado. ¿Por qué me sale negativo el antígeno? Porque todavía no ha transcurrido el tiempo para que el virus se replique a una cantidad suficiente para que su antígeno sea detectado, pero sus ácidos nucleicos sí. Y de hecho, bueno, para que nos ubiquemos, a ver, para que tengamos una dimensión. Por ejemplo, en un estornudo, perdonen la expresión, en un estornudo una persona puede aventar hasta 10 a la 11 partículas virales. Y estamos hablando que las pruebas de detección de ácidos nucleicos te pueden detectar 10 copias. O sea, eso es una leperada, me lo estoy imaginando. Iba pasando y lo pescaron. Las pruebas moleculares, pero no así las pruebas de antígeno. Entonces, si te da positivo o detectado a una prueba de PCR, puede ser que todavía no sea el tiempo para que te dé positivo en antígeno. Pero al revés no. O sea, si te da positivo al antígeno, seguramente te va a dar en PCR porque eso es una infección activa. Incluso tuvimos pacientes, al contrario, ya se había hecho la prueba de PCR, de antígeno, y es que quiero hacerme la prueba de PCR y decías, ¿es en serio? Oiga, pero con la de antígeno es suficiente. No, pero yo quiero llevarle el resultado al paciente. Está bien, ¿tiene usted el dinero? Hágaselo. Entonces, esa es la razón. Ya hay ácidos nucleicos, pero todavía no hay antígeno. Ok, creo que también esa parte es importante pues comentarla, ¿no? O sea, al público en general yo entiendo esta necesidad de que en la televisión, en todos lados, tu PCR, ¿no? Pero también es importante saber por qué la PCR y por qué una de antígenos, ¿no? Pero creo que eso falta mucha difusión entre esas diferencias. Sí, sí, definitivamente. Y pues creo que son todas las preguntas. Ya no, a ver, quiero ver. Y sí, dicen muchas gracias. Y sí, creo que son todas las preguntas que hay. De verdad, doctora, creo que todos quedamos encantados con esta plática. Muy informativa en estos tiempos que todavía siguen mucho las dudas. Aún siendo estudiantes del área de ciencias, siguen las dudas y entonces creo que es importante disiparlas. Muchas gracias otra vez por esta ponencia, por este workshop.